Este programa especial y la veníamos anunciando, Anita Koldorf, que es detenida, la llevan, consigue nuevamente la libertad y con la libertad viene también de alguna forma retomar uno de sus deseos, que era lo académico, lo universitario, ¿no? Contanos un poco cómo es tu salida de la cárcel y cómo es el reencuentro con lo académico, con lo universitario. Bien, yo en principio lo busqué primero, antes de empezar a tratar de introducirme nuevamente en mi carrera, porque yo venía dando clase ya del 75, pero yo también tenía otro deseo. El deseo mío era de formar una familia, inicialmente. Entonces me dediqué la primera parte, que salí a buscar a alguien que me gustara mucho. Flor de deseo. Claro, sí. Primero el amor. Claro. Y después el trabajo. Claro, muy bien. Y bueno, hice eso. No voy a contar todas las cosas que hice para encontrar. Porque nos prohíben la radio. No. Bueno, yo formé un pareja con un señor que se llamaba, porque falleció mi esposo, Arnoldo. Arnoldo, que tenía un comercio muy importante de electricidad en el centro de Rosario. Bueno, y fue muy corto el romance inicial, porque a los pocos meses de haber empezado a formar la pareja lentamente, porque era un señor divorciado, que ya tenía una hija, entonces no fue muy corto ni muy largo. Lo traté de hacer lo más corto posible. Así que bueno, nos fuimos a vivir juntos en el 82. Yo salí en mayo y en agosto del 82, más o menos, ya no me acuerdo muy el mes justo, pero nos fuimos a vivir juntos y ya fuimos formando una familia. Mis padres muy contentos estaban, porque yo soy hija única, y sobre todo mi viejo quería ver mi futuro. Bueno, y los viejos en ese momento era muy importante que los hijos construyeran un hogar, ¿no? Para mí fue muy importante, yo lo necesitaba también. Entonces, mi hijo nació en el 84, y voy a decir la fecha en que nació mi hijo, el 29 de mayo del 84. Wow. Y a mí me habían detenido el 29 de mayo del 76. Wow, o sea que recibí el premio más importante de mi vida con el nacimiento de Julio. También podemos decir de acá que parece un mundo de casualidades, pero el hijo de Anita fue alumno mío cuando yo daba clases en la facultad. Todo en familia. En comunicación social. Así que le mando un saludo, porque seguramente algo de esto lo debe estar escuchando. Bueno, fue lo más, la felicidad no más vive grande en de mi Argentina, vida. Él ya no vive en Argentina. No. Él formó su familia y se recibió de doctor allá en España, en Zaragoza, y después hizo un postdoctorado en Valencia, y además formó una familia. Bien. Y es papá. Bien. También. Ahora volvamos a vos yo soy abuela. Bien. Sí. Eso para mí es muy importante. Claro. Pero la facultad para mí era un elemento, una cosa de mi vida que la había buscado desde niña. Sí.
¿Cuántos años has ejercido la docencia 40. hasta que te jubilaste? 40 años. La carrera de Claro. antropología. Sí, en la carrera de antropología. En realidad tengo el título de historiadora, porque antes, cuando yo empecé la facultad, la antropología era una parte de la carrera de historia, uno de los elementos de la carrera de historia. Pero elegí una orientación, tenía varias orientaciones la carrera de historia, y yo elegí antropología, que después se creó la carrera aparte. Bien. Bien. Así que bueno, y yo lo más importante que pasó cuando yo salí, y después que ya fui madre y que lo encaminé más o menos a Julio, ¿no? Empecé a trabajar con un grupo en el 82, ¿no? De a poco, en el 84, después que nació Julio, que empezamos a reclamar las cátedras que nosotros teníamos en su momento. ¿Estaba Prieto ya de decano ahí? Sí, Ya era decano de la Facultad de Humanidades y Artes. sí. Ujú, Entonces, Prieto. ujú. Entonces, hubo muchos grupos de todas las facultades, nos reuníamos en el Colegio de Arquitectos, que antes estaba en calle Mendoza y después, y bueno, lo hago corto, conseguimos que nos devuelvan el cargo que teníamos. Bien. Así que retomé en el 85 directamente, retomé una de las cátedras que yo ya ejercía. Bien, bien. Y ahí me volví a integrar a todo, a la academia. Y supongo que en ese camino te debes haber encontrado con muchas docentes que también estuvieron detenidas políticas, Sí. Muchas, en distintas carreras, en psicología, en historia, de un montón. ¿Te acordás de haber compartido hace un rato, antes hablábamos, por ejemplo, hablamos de Irma Antoniazzi. Claro. Irma es... pero Irma se había ido a vivir a Buenos Aires ya. Lo que sí retomé, los compañeros y compañeras que tenían la facultad antes del golpe. Claro. Edgardo, por ejemplo, Edgardo Garbulski. Garbulski, Elena Chili, bueno, ya no me acuerdo de todos, pero los más importantes fueron mis compañeros además, y que no estuvieron presos, pero fueron... Sí, un sostén. Sí, Un sostén, un acompañamiento. Claro, pero además también algunos volvieron del extranjero, Claro, que se habían ido. Ujú. Así que yo volví a tener varios de los compañeros al que yo siempre aprecié mucho y lo quería, a pesar de que nos peleábamos bastante, a Edgardo. Claro, Edgardo Garbulski, sí. ¿no? Edgardo, que falleció ya. Sí, divino. Bueno, y en tu trabajo académico, ¿alguna vez escribiste sobre las situaciones carcelarias? Bueno, no. Ujú. Yo empecé a escribir Ajá. cuando me jubilé. Bien. Lo que tengo algunos libros académicos que tenían que ver con los proyectos de investigación que yo Uno de ellos dirigía. centrado acá en el barrio de Tablada. Claro por que sí. ejemplo. Claro que sí. Claro. Yo hice un estudio con un grupo que yo tenía un equipo que habíamos construido un proyecto de investigación en los barrios y estuvimos acá en Tablada, sobre todo en la época que cerraron todos los comercios, que había mucha pobreza cada vez, y que dividieron el barrio, Bien, ¿no? bien, sí.